Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar hoy la situación de país, cómo estamos en cuanto a la discusión del presupuesto de la República que se prepara el Congreso Nacional para el próximo mes. Ahora mismo hay discusiones y se analizan las diferentes partidas con las dependencias del Estado. El tema de la canasta básica y otro aspecto que revisaremos hoy es el relacionado con la seguridad en el país. Nos acompaña el subjefe de la bancada del Partido Nacional, diputado Nelson Márquez. Se les está considerando, están recibiendo información como bancada de oposición de esta socialización que se ha acostumbrado en los últimos años del presupuesto de la República, o están a ciegas esperando la discusión de diciembre. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado, y a todo el pueblo hondureño. Es un honor estar aquí con usted. Pues mire, tema presupuestario en el Congreso Nacional yo creo que es una de las mayores deudas que este gobierno tiene, especialmente porque si nosotros revisamos lo que ha sucedido durante el 2022, se ha tenido las peores catástrofes, diría catástrofes en temas de manejo presupuestario, porque lo que hemos visto es que sí se ha gastado dinero, ¿verdad? Si nosotros revisamos la página de la Secretaría de Finanzas, que quedó establecido que desde hace varios años que ahí se dé a conocer todo lo que está pasando en temas presupuestarios, nos damos cuenta que efectivamente este año se ha gastado una gran cantidad de dinero, pero no se ha invertido casi nada. Al punto que la inversión pública nacional, que debería a este momento estar ya en un 95-98%, lo que tenemos realmente a la fecha, según esa página oficial que es alimentada por el actual gobierno y que es revisada por organismos internacionales, tiene apenas un 18% de ejecución. ¿Qué significa? Que el dinero que fue entregado por el Congreso Nacional, que fue aprobado por el Congreso Nacional al gobierno de Libre, en este momento de cada 100 lempiras que debían haber ejecutado, solo han ejecutado 18. Y cuando vemos nosotros esa inversión a nivel nacional, nos damos cuenta que no se ha hecho nada en carreteras, no se ha arreglado ni una sola escuela, no se han hecho ningún tipo de inversión para mejorar la infraestructura nacional y permitirle a los productores del campo, permitirle a los docentes, permitirle a las personas que van a un centro de salud tener mejores condiciones. A pesar de todas las promesas que Libre hizo en su campaña y que tuvieron 12 años que no estuvieron en el poder para poder prepararse, han demostrado que no son capaces de manejar el país y a la fecha la inversión pública es nula, porque un 18% de inversión pública es increíble cuando tienen más de 33,000 millones a la fecha de hoy disponibles según la página de la Secretaría de Finanzas, y encima de eso siguen endeudando al país. Solo en 15 días nosotros hemos visto, en los últimos 15 días, que hay casi 25,000 millones nuevos en deuda, y lo que se proyecta es que la próxima semana estarán presentando nuevos proyectos de ley en el Congreso Nacional, porque ya están en agenda para endeudar por alrededor de 12,000 millones de lempiras más al país. Ponen la excusa cuando están en el hemiciclo de decir que eso ya había sido aprobado en el presupuesto. No es cierto. Si ya hubiera sido aprobado en el presupuesto, no tendría razón de ir al pleno. ¿Para qué son estas nuevas partidas que discutirán la próxima semana? Porque todavía estamos enmarcados en el ejercicio fiscal 2022. Mire, para ponerle un ejemplo, vinieron y dijeron que necesitaban 5,000 millones en un préstamo con un organismo internacional para no dejar que aumentaran los precios de los combustibles. Pero ¿qué vimos? El miércoles lo aprobaron después de que el Partido Nacional nos opusimos porque tenían una gran cantidad de plata y solamente se saca dinero prestado cuando no se tiene el dinero disponible. Pero si tienen toda esa cantidad de dinero disponible, ¿para qué sacan más prestado? Pero lo aprobaron y celebraron y si hubieran tenido cohetes los tiran ahí en el hemiciclo, porque una semana antes nosotros como bancada nos habíamos opuesto y otras bancadas en oposición también habían votado en contra de que se discutiera en un solo debate, ¿verdad? No se permitió eso. Entonces cuando ellos vinieron y lo aprobaron en un tercer debate, celebraron, pero sorpresa, el lunes siguiente volvió a subir el combustible. Entonces, la medida que ellos decían que se iba a tomar y que por eso estaban con esos préstamos, no se ha tomado. Hoy mire lo que hicieron. En ese mismo día aprobaron también dinero
que ellos decían que era un préstamo para poder instalar una sexta turbina en el cajón y no tener que estar pagando contratos a generadores. Pero sorpresa, uno de los proyectos que están presentando la próxima semana es validar contratos para generadores de energía. Entonces, no concuerda. Un día sacan préstamos para instalar una sexta turbina, porque así lo dijeron y ahí están las grabaciones en el Congreso Nacional. Nosotros alegamos y discutimos de que con ese dinero no se iba a hacer eso, ¿verdad? Porque no estaba así especificado en el contrato, pero así lo dijeron ellos y así convencieron a otras bancadas. Pero, sorpresa, hoy están hablando de nueva generación de energía. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que prometieron que la gente más pobre de Honduras no iba a pagar energía. Y es cierto, no le está pagando. Los que consumen menos de 150 kilowatts, aplausos por eso. El problema es que lo paga la persona que está en el taller de carpintería, que sí consume más de 150, está pagando lo que no paga el de 150 porque se lo están cargando adicional a la factura. El del taller mecánico, que antes le salían 350 lempiras, hoy le están saliendo 800. El productor, el pequeñito productor que lo que hace es conectar tal vez porque tiene chance de conectar una bomba eléctrica porque en el gobierno anterior le llegó el proyecto de electrificación hasta su parcela, hoy por esa bomba eléctrica sí consume más de 150 kilowatts y entonces le está pagando al que consume menos de 150 kilowatts. Ahora, ingeniero Márquez, cuando el partido de gobierno, la alianza, dice que todo esto que está pasando es para ordenarse, ya que ustedes les entregaron, hablando del gobierno del Partido Nacional, un desastre en la administración pública, no tienen una claridad de lo que había y más bien se han estado enterando de muchas iniciativas que forzosamente se han tenido que discutir ahora para entrar en un nivel adecuado el próximo año. ¿Cómo lo valoran? Porque dicen que esto es culpa de ustedes. Y ellos siempre le van a echar la culpa a alguien más. Miren, cuando sube el combustible es culpa de Rusia, es culpa de Ucrania. Cuando algo sale mal es culpa de la Embajada de los Estados Unidos, es culpa de los mismos Estados Unidos. Si alguien aquí les discute es culpa de la conferencia episcopal, es culpa de los empresarios, es culpa de los periodistas. Hace poco salió uno de sus ministros diciendo que el desorden que había en la secretaría que le corresponde era culpa de los periodistas. O sea, ellos le van a echar la culpa a quien sea, menos aceptar su responsabilidad. Pero yo le quiero decir al gobierno de Libre, hoy ustedes son gobierno, tuvieron 12 años para planificar qué es lo que iban a hacer, tuvieron 3 campañas en las que pidieron el voto presidencial y en esas 3 campañas dijeron que tenían la solución para los problemas de este país, pero lo que vemos ahora es que lejos de solucionar los problemas, más bien ustedes están agravando los problemas y están sacando problemas nuevos, incluso cosas que ya estaba superando Honduras, con ustedes en el poder, se está retrocediendo y el pueblo hondureño lo ve. Intentan con gráficas, con cuadros, con papelitos y hasta en las redes sociales, porque eso hay que reconocerlo. En redes sociales son completos y para denigrar a cualquiera que hable en contra de ellos, son completos en las redes sociales. Pero gobernar no sabe libertad y refundación. ¿Para dónde vamos? ¿Qué han analizado ustedes? Porque el otro reclamo que se presenta es que tampoco como oposición están contribuyendo a construir país. Y si en esto nos hemos llevado ya prácticamente un año, el próximo año que financieramente no será bueno ni para Honduras ni para el mundo, nos puede llevar a una recesión grave para el país a niveles de inflación sin precedentes y ojo, que en producción, usted como ingeniero sabe, tampoco es que estamos bien. Definitivamente, mire, y usted ha tocado 2 temas importantes. Nosotros como bancada sí hemos propuesto. Lo que pasa es que las propuestas de la oposición en el Congreso Nacional no le paran bola. Por ejemplo, propusimos desde hace como unos 5 meses como bancada que así como han hecho otros países, como lo hizo el mismo Estados Unidos, como lo hizo El Salvador, nuestro vecino, y como lo han hecho otros países en Sudamérica, ante la situación mundial de los combustibles, durante al menos 3 o 6 meses que se analice esa situación, se le quite el impuesto a los combustibles. Ya lo han hecho otros países. ¿Por qué no se puede hacer en Honduras? ¿Sabe cuánto pagaría en la bomba un hondureño menos
por galón, solo con quitarle el impuesto a los combustibles, cerca de 40 lempiras menos. ¿Se imagina cuánto costaría el galón de combustible? Y el efecto que tiene el combustible es directo en la inflación. ¿Por qué? Porque con él se transporta la producción desde los diferentes centros de producción en el país, desde las parcelas de los productores, porque con él se utiliza para la maquinaria con la que se van a arreglar las carreteras, porque el combustible es la base para producir energía. Desafortunadamente en nuestro país la matriz energética está bastante ligada a la producción por combustibles fósiles. Entonces es directo, pero no nos pararon bola, no nos han hecho caso. Pero esta receta, ingeniero Márquez, es aplicable, siendo realistas, de eliminar los impuestos, porque justamente se aprueba un presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2022 y ahí hay un impuesto fijo en los combustibles que quitarlo, pues ahí se nos pone de rodillas. Ok. ¿Por qué nos pone de rodillas? Porque al quitarlo no va a haber dinero para arreglar las carreteras. Sí, es cierto, pero el problema es que las carreteras no se han arreglado. El dinero que se ha recaudado como impuestos por los combustibles es en este momento, según la página de la Secretaría de Finanzas, y mire, yo repito siempre esa frase, porque si no, entonces vienen y tratan de demeritar desde el gobierno lo que uno está diciendo, pero es la página de la Secretaría de Finanzas que dice que a la fecha de hoy hay más de 10.000 millones de lempiras recolectados por concepto del impuesto a los combustibles. Este impuesto, había un fideicomiso que lo manejaba, y no le gusta a mucha gente que se hable de fideicomiso. Bórrelo pues. Este gobierno tenía la autoridad para quitar los fideicomisos. Quitaron el fideicomiso, pero no quitaron el impuesto. El impuesto lo siguieron recolectando y a la fecha no han llegado ni una sola empresa. Oiga, 10.000 millones y tratan de opacar esa realidad al decir que a las municipalidades les van a dar 600 millones para que sean las municipalidades las que ahora tengan la responsabilidad. Ve qué bonito, ahora le van a echar la culpa a los alcaldes si es que algo no funciona, pero con 10.000 millones que tienen disponibles que no han utilizado, porque cuando revisamos la ejecución de ese dinero nos damos cuenta que no han llegado ni a un 10%, lo tienen ahí guardado, y con 600 millones que le van a dar a 298 alcaldías, ¿cuánto le corresponde a cada alcaldía? Y a muchas alcaldías hoy le salen con la excusa que si no presentan X, B, Z y le ponen un abecedario de requisitos, más requisitos, bueno, si le piden hasta la fe de bautismo a los alcaldes en muchos casos, no les dan ese dinero. Entonces a muchas municipalidades tampoco está llegando. Si el impuesto de los combustibles lo estuvieran utilizando para arreglar las carreteras secundarias, que se le da atención todos los años. Todos sabemos que la atención a las carreteras secundarias se le da todos los años. Bueno, no todos. El gobierno no sabe. El gobierno no sabe porque ellos alegan y dicen que se tuvo que haber dejado en los últimos años arregladas las carreteras secundarias, las carreteras de tierra o carreteras troncales, como mejor la conozca en su sector del país. Pero la verdad en este momento es que el actual gobierno no se da cuenta que esas carreteras se tienen que arreglar todos los años y no han utilizado ese impuesto. Entonces mejor quítenselo por 3 a 6 meses a la gente para que paguemos por lo menos 40 lempiras en disminución del costo de los combustibles. Está con nosotros el diputado Nelson Márquez, actual subjefe de la bancada del Partido Nacional en la Cámara Legislativa. Pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué pasará con el fondo departamental o fondo de auxilio comunitario o fondo social, como se le quiera llamar? ¿Cómo evitar que se siga haciendo piñata y que continúe el señalamiento por la administración de estos recursos? Ya se lo contamos. Si revisa las comisiones, tanto las regulares como las comisiones especiales en el Congreso Nacional, no se respeta el mandato del pueblo hondureño que le dio una proporcionalidad a cada uno. Seguimos al banquillo con el ingeniero Nelson Márquez. ¿Por qué se ha perdido el diálogo? Bueno, en un momento que estamos planteando desde estas empresas de comunicación, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, que unidos somos mejores. En la unidad está la fortaleza para el desarrollo del país. Y el Parlamento hondureño, que por su naturaleza de origen es dialogar, es hablar, no se está teniendo eso.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué han analizado más allá de que ustedes son oposición y que todo el mundo sabe que aunque mantienen una ideología política como tal, a veces se conversa con liberales, con los mismos diputados de Libre, pero a la hora de tomar decisiones por el país, cada quien va por su rumbo, ingeniero? Es que es una serie de situaciones que se han venido dando, comenzando por la forma irregular en que se impuso por la fuerza a una directiva ilegal en el Congreso Nacional. Desde ahí comienza una situación que se envía un mensaje bastante fuerte y que deriva en una serie de situaciones a nivel nacional. En el Congreso Nacional, ahí comienza una situación en la que el diálogo se rompe. Luego de ello, ver que por más que sí se da la palabra, pero no se da igual a todo el mundo. Si usted va a ver la cantidad de proyectos que presenta la bancada oficialista es mucho mayor que la que presenta cualquier otra bancada, y no porque las otras bancadas no tengamos proyectos, sino porque le dan la palabra distinto a cada uno de los miembros de las diferentes bancadas. Si revisa las comisiones, tanto las regulares como las comisiones especiales en el Congreso Nacional, no se respeta el mandato del pueblo hondureño que le dio una proporcionalidad a cada una de las bancadas. Entonces, por ejemplo, usted ve que en una comisión X hay 10 miembros, de los cuales 9 son de Libre y solo hay un nacionalista, solo hay un liberal, solo hay uno de otra bancada. Y si en ese momento una de las bancadas ha hecho un reclamo fuerte, entonces hasta le pueden dejar a alguien que ni siquiera es representativo de la bancada, ¿verdad? ¿Por qué? La vez pasada hubo un reclamo, por ejemplo, por parte del PSH, porque estaban poniéndole como representante del PSH a un diputado suplente que ni siquiera va a las sesiones. Entonces era claramente una intención de dejar en esa comisión sin representación al partido al cual pertenece el mismo que ostenta ilegalmente la presidencia del Congreso. Y esos impases ya se lograron conversar sobre ellos y se saldaron los mismos, es decir, suplentes sustituyendo a propietarios pero del mismo partido, ¿o sigue el desorden? Bueno, ayer justamente había una denuncia pública por parte de un suplente del Partido Libertad y Refundación que estaba ocupando en una votación el curul de la diputada electa por el PAC. Y eso es grave, eso es delicado. Los argumentos que presentan ellos para decir que eligieron junta directiva y según ellos es legal es porque sentaron suplentes de otros partidos políticos en bancadas como la del Partido Nacional, del Partido Liberal, pero sin contar con el respaldo legal. Entonces eso es totalmente ilegal. Y las amenazas que han hecho, incluso públicas, con audios que se han filtrado, es que si en la próxima Corte Suprema de Justicia no logran el número o no logran llegar a acuerdos con las bancadas de oposición, que incluso están considerando la posibilidad de mover a los comandos insurreccionales a los bajos del Congreso Nacional, no permitir el ingreso de los diputados de los partidos de oposición y volver a esa misma práctica. Y eso sería grave. Eso sería delicadísimo, porque si ya se cuenta con un poder del Estado que la directiva es ilegal, ojo, la directiva es la ilegal. El resto de los diputados fuimos electos por el pueblo en elecciones libres y democráticas, y ahí estamos proporcionalmente de acuerdo a lo que el pueblo hondureño con nuestro sistema ¿No dijo. se están aprobando leyes de beneficio colectivo más que esto de los fondos que se han aprobado en los últimos días, que ya lo vamos a ampliar en la Cámara Legislativa? Están más pasando y pasando proyectos de ley, mociones que no generan mayor impacto. Desafortunadamente así es, y si los partidos de oposición presentamos leyes que realmente puedan tener un impacto en la vida de los hondureños y de las hondureñas, son relegados, ni siquiera son discutidos, ni siquiera son pasados a dictamen en muchos de los casos, y entonces usted puede ver que la cantidad de proyectos presentados por los partidos de oposición no es congruente con lo que se ve ya en dictámenes o lo que se ve ya en discusión, y por supuesto menos en aprobación y en publicación de estos dictámenes. ¿Pero por qué es esto? Por lo radical que es Libre, por lo intolerante que es Libre, porque Libre no acepta que nadie le diga nada, y porque cualquiera que opine ante su plan, que lo único que tienen en plan es refundir este país, entonces ellos se van en contra de quien diga algo distinto. No solamente los diputados del Partido Nacional.
cuando la conferencia episcopal ha dado una opinión con respecto a el desarrollo pésimo que Libre está teniendo en el gobierno, se le van encima. Si viene un representante internacional de cualquier país y les hace cualquier tipo de observación, ellos también se le van encima. Si vienen los empresarios y le dan un tipo de observación, también se le van encima. Si viene un periodista y simplemente les hace una pregunta que no les gustó, entonces empiezan a insultar hasta los periodistas. Eso es el partido que nos está gobernando hoy, desafortunadamente. Y estos reclamos no los presentan porque les han retirado canonjías que tenían antes, Nelson, o cuál es la realidad. Porque aquí en los próximos días se entra a discusiones de iniciativas de alto impacto, vamos a decirlo así, del país. Allá en el horizonte del 2023 está la Corte Suprema de Justicia, pero antes de ello habrá que tener mayoría simple, que son 65 votos, para aprobar el presupuesto de la República, para definir qué pasará con la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, que ahí se quedó, qué va a pasar con el famoso fondo departamental, que siempre ha generado polémica en el hecho de o lo manejan por medio de los diputados o mejor vamos por otra ruta. Antes lo tuvo el FIS para atender las emergencias o hacerlo por las alcaldías. ¿Cómo encontrar consensos para que no sigamos, bueno, hasta perdiendo el tiempo, dirían muchos? Bueno, tema del presupuesto, que hay que llevarlo a votación. El Partido Nacional hemos dispuesto que mientras no nos expliquen por qué han sido tan malos en la ejecución del presupuesto 2022, porque han sido pésimos, negligentes, indiferentes, incapaces, totalmente malos para ejecutar el presupuesto 2022, porque sí han gastado. Y las únicas inversioncitas que han medianamente hecho, han hecho los procedimientos tan malos que ya están teniendo casos en el Ministerio Público que están siendo cuestionados en la actual administración con las primeras inversiones que se han atrevido a hacer, porque hay casos que se han denunciado públicamente que han elevado hasta en 400 o 500% el costo que se ha tenido en otros países en donde se ha tenido una inversión todavía de más alta calidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos. Mientras no nos expliquen por qué no han arreglado las carreteras, ¿por qué no le han dado mantenimiento rutinario a las carreteras pavimentadas del país? ¿Por qué no han invertido en ninguna escuela? Porque aunque hay funcionarios que salen y dicen que han hecho 750 escuelas, 800 escuelas, 1000 escuelas, todos entendemos que es mentira, porque en la ejecución presupuestaria claramente se nota que no han hecho nada. Fíjese que hace 7 meses fueron ya a mi departamento, a Intibucá, a decir que ya estaban en el proceso de arreglar las carreteras secundarias del departamento de Intibucá. Esta es fecha que no se ha iniciado en ninguna. Hace como mes y medio fueron a decir que iban a reiniciar obras que quedaron desde el gobierno anterior y que con una situación exclusivamente política, solo para decir que el Partido Nacional no las había hecho y que son ellos los que vienen ahora a intentar hacerlo, solo con eso fueron a prometer que iban a reiniciar y no han reiniciado. Y son obras importantes que ni siquiera tienen que poner dinero del de ellos porque es dinero que ya había quedado en reserva presupuestaria. Mientras no nos expliquen ese tipo de cosas, no podemos volver a apoyarlos. Al inicio de este año los apoyamos con el presupuesto, les ayudamos a aprobar el presupuesto. Ese presupuesto salió por unanimidad. Le dimos un voto de confianza porque el pueblo hondureño les dio el voto de confianza. Pero si nosotros como bancada estamos arrepentidos hoy porque no han hecho nada, también hay más de 1 millón de hondureños que están arrepentidos de haber votado por Libre porque no ven resultados. ¿Y el fondo departamental quién decidido? Mire, el tema del fondo departamental, recuerde que inició en el 2006, de 2006 a 2010, pero es un periodo que no se puede investigar porque se dieron ellos la licencia de tener un pacto de impunidad, el más grande en la historia del país, con el decreto 04-2022, en donde dijeron que le cerraban las puertas a toda investigación del 2006 al 2010, así clarito. Entonces, el fondo departamental que le dieron y que manejaron los diputados del gobierno de José Manuel Zelaya del 2006 al 2010 no puede ser investigado. Luego de eso, nosotros entendemos claramente que fue un error, ha sido un error, que los diputados manejen fondos. Yo llegué el 2018 al Congreso Nacional, ya no habían fondos departamentales en ese momento. Yo recuerdo que nosotros comenzamos a preguntar e investigar y los más experimentados nos dijeron, miren, denle gracias a Dios que ustedes mejor no manejen fondos. Los diputados no tenemos unidades técnicas.
Los diputados no tenemos un equipo que vaya a hacer evaluación de proyectos, que después haga supervisión de proyectos, que después haga la entrega de los proyectos, que haga la ejecución de los proyectos. Entonces, ¿qué es mejor? Que el Poder Ejecutivo lo pueda hacer. Lo que pasa que hay algunos amigos que llegaron a ser diputados en libre y que hoy que son diputados creen ellos que tienen que rebuscarse su poquito y por ahí entonces están metiendo alguna presión para tener un fondo departamental. La bancada del Partido Nacional está en una sola posición. Los diputados no estamos llamados a manejar recursos porque se presta para malas interpretaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Legislar para que Honduras tenga mejores condiciones. Algunos lo que quieren es tener algún tipo de recursos para poder ir a comprar conciencias para intentar mantenerse en el poder, que eso es lo que a todas luces se ve ahora con esa gran cantidad de dinero que están tratando de acumular al no ejecutar el presupuesto para después probablemente intentar montar su proyecto tanto de constituyente como de perpetuarse en el poder. Y la ley de defensa y seguridad, se han hecho los ajustes, el Partido Liberal hizo una propuesta que se tornaba viable para la aprobación, ¿han decidido algo o van a seguir con esta oposición cerrada como nacionalistas a no apoyar? Nosotros no tenemos una oposición cerrada. La Ley de Defensa y Seguridad Nacional claramente atentaba en contra de la democracia en nuestro país, atentaba en contra de los intereses del pueblo hondureño. Mire qué bonito. Libre le dijo al pueblo hondureño que no iba a tener una ley de secretos y llegaron y derogaron una ley a la que ellos habían denominado ley de secretos. Pero a través de esta ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, ellos quieren poner su propia ley de secretos, porque ahí está encerrada. Le quieren quitar al Ministerio Público facultades para pasárselo directamente a la Presidenta de la República. ¿Cómo se pone a creer que eso puede llegar a suceder? Quieren hacer cosas y dejar en un secretario ejecutivo del Consejo de Defensa y Seguridad, que no existe hasta la fecha, pero que si se aprobara eso sería por libre nombramiento por parte de quien ejerza la presidencia de la República. ¿Y a quién creen que van a poner? Yo creo que todos los hondureños sabemos quién es el hombre de confianza o el hombre que lleva la dirección en ausencia o en presencia de la Presidenta de la República y que ha sido anunciado por todo el pueblo hondureño. Entonces lo que quieren es ponerlo a él directamente. ¿Por qué? Porque él ahí quedaría con un poder increíble, controlando policía, controlando Fuerzas Armadas, controlando acciones del Ministerio Público, controlando qué se dice y qué no se dice en Honduras y además de ello teniendo a disponibilidad otra promesa que incumplió Libre, que es el quitar lo que ellos denominaban partida confidencial, que estaba en 3.000 millones de lempiras en el gobierno anterior, pero que ellos en el 2022 subieron a 15.000 millones y que en el nuevo presupuesto están intentando incrementar a 17.000 millones de lempiras la partida confidencial de este gobierno. El diputado Nelson Márquez con nosotros al banquillo al retorno. ¿Cómo esperan encontrar consensos para la elección de la Corte Suprema de Justicia? Es mayoría calificada, 86 votos en la Cámara. ¿Habrá acuerdos políticos el propio 25 de enero o visualiza un escenario similar a la última elección del Poder Judicial, donde se pasaron 17 días en votaciones hasta tener el pleno integrado? Ya se lo contamos. Y yo aquí quiero decirle algo a quienes están en la alcaldía, con todo respeto, porque todos los seres humanos merecemos respeto, pero párenle bola a Mel, hombre. Si no le entienden al trámite, Mel les dio un consejo. Dijo, llamen a papi. Y estoy seguro que papi, así como es, de gratis los puede asesorar. Seguimos al banquillo con el ingeniero Nelson Márquez. ¿Han dialogado ya sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia, respetando desde luego la decisión de la Junta Nominadora, que ellos llevarán esa lista ante ustedes, allá al hemiciclo legislativo, pero al final la decisión es estrictamente política, Nelson? Bueno, hay que dialogar más en el sentido de establecer las reglas específicas de cómo se va a determinar quiénes son las 15 personas que van a estar ocupando los cargos en la nueva Corte Suprema de Justicia. No se puede definitivamente a estas alturas empezar a hablar de cuotas de poder o de cantidades de los diferentes partidos políticos para poder elegir una corte. Eso no debe suceder y eso lo hemos hablado bastante fuerte. No debe haber ningún tipo de incidencia en la Junta Nominadora
porque debemos darle la posibilidad de que ellos elijan a los mejores hombres y mujeres, al menos 45, ¿verdad? Pueden ser más, eso ya está establecido, ¿verdad? Pero al menos 45 que nos envíen como listado y luego dar un voto a conciencia. Por supuesto que si se tratan de hacer imposiciones como las que han anunciado algunas personas o si se trata de llevar al caos al país y tratar de no tomar en cuenta lo que ya está establecido en la ley para tratar de imponerse, como incluso lo han dicho algunos altos funcionarios y representativos, voceros del actual gobierno, que incluso estarían pensando en llevar a un caos tal al país para después intentar decir que se rompió el orden constitucional y entonces tratar de abrir una puerta para perpetuarse en el poder y de hacer cosas ilegales, eso tampoco lo vamos a permitir. Ya está establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional cuáles son los pasos a seguir. Se debe determinar una corte, pero si a la fecha en que se debe elegir la corte no se ha llegado a que 15 hombres o mujeres, hombres y mujeres, tengan al menos 86 votos, se debe seguir el procedimiento y entre tanto, los días que eso dure, ¿verdad? Quienes están en el cargo deben mantenerse en el cargo. Justamente el espíritu de esa ley es prever que alguien vaya a querer pasarse de vivo, decir que se rompió el orden constitucional y que por eso entonces se va a quedar X o Y al frente del país sin tener, y ese sin haber sido electo. Ese escenario lo han visualizado tal cual o es parte de lo que se está discutiendo y finalmente sí esperan encontrar consensos a nivel, no sé si de tres fuerzas políticas, que es lo que marca la lógica, Libre, Partido Liberal y Partido Nacional, o van a involucrar al mismo PCH que se ha mantenido divorciado en los últimos días y a los otros partidos con su representación unitaria, Democracia Cristiana y PAC. Por respeto al pueblo hondureño y por respeto a la decisión que tomó el pueblo hondureño en las últimas elecciones, yo creo que no puede tratarse ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, sino de los 6 partidos representados en el Congreso Nacional, que usted ya mencionó, los que se entren en un diálogo no para repartirse el poder, porque eso no es correcto, sino más bien para poder tomar decisiones en beneficio de Honduras y poder tener a los mejores hombres y mujeres al frente de la nueva Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que debe imperar en todo momento, ¿verdad? Pero aquí los únicos que se han opuesto a tener diálogo, que se ponen a gritar desde sus curules, no los ocupamos, cuando ganas una votación ahí, por sencilla que sea, aunque sea una ley que no tiene mayor trascendencia, empiezan a gritar, no los ocupamos, ya ustedes no sirven y ese tipo de cosas. Con ese tipo de acciones no vamos a construir. El llamado aquí es a que construyamos con todos. Definitivamente necesitamos que todas las bancadas estén presentes, los 6 partidos políticos que estamos presentes en el Congreso Nacional tenemos que entrar en ese nivel de diálogo. ¿Visualiza un escenario como el que se registró la noche del miércoles, en el cual se aprobaron iniciativas, por cierto, de presupuesto para el alcalde Jorge Aldana, que pasaron casi por mayoría, con apenas 2, 3 disidentes? Esos proyectos tuvieron que haber sido aprobados en el mes de enero. Hay que explicarle al pueblo hondureño algo. Son proyectos que el alcalde anterior, el mejor alcalde en la historia de la capital, no porque lo diga Nelson Márquez o porque lo diga la bancada del Partido Nacional nada más, lo dice todo el pueblo hondureño y además lo dice también José Manuel Zelaya Rosales, que dijo que el mejor alcalde en la historia de la capital fue Nasri Tito Azfura, papi a la orden. Papi dejó esos proyectos. Esos proyectos no tuvieron que haber separado. Separaron porque en el mes de enero, quien ahora está en la alcaldía de la capital, dijo y le pidió a Papi, y Papi, siendo un caballero, accedió, le dijo, mire, déjenos ver los proyectos. Yo pienso que no tenía mayor sentido porque ya venía fungiendo como regidor y como regidor tenía que haber conocido esos proyectos, pero como le pidió eso a Papi, y Papi es un caballero, es un tipo de otro nivel, le dijo está bien y le pidió al Congreso anterior que no los aprobaran, que separaran, pero se esperaba que en los siguientes 15 días lo hubieran estudiado, pues ya eso era que iban a la alcaldía de la capital. Vaya, un mes
pero no, 10 meses después llegaron esos proyectos al Congreso. 10 meses después, fueron 10 meses en los que todos esos proyectos se pararon y después salieron con algunas posiciones políticas para tratar de justificar su inoperencia de no ejecutar esos proyectos. Pero como llegaron y eran proyectos de papi, por supuesto que el Partido Nacional también se votó a favor, ¿verdad? Y salieron por una mayoría bastante arrolladora para aprobar esos proyectos que son en beneficio de la capital y que son la continuación de esa visión que papi a la orden, siendo un trabajador de primera orden, ¿verdad? No dejó de trabajar hasta el último día en que estuvo en la capital. No hizo como hicieron otros en algún momento, tal vez, de que ya cuando se dieron que habían perdido las elecciones dejaron de trabajar. Esa es una muestra de que papi hasta el último día siguió trabajando. Y yo aquí quiero decirle algo a quienes están en la alcaldía, con todo respeto, porque todos los seres humanos merecemos respeto, pero párenle bola a Mel, hombre. Si no le entienden al trámite, Mel les dio un consejo. Dijo, llamen a papi. Y estoy seguro que papi, así como es, de gratis los puede asesorar para que le den una reorientación y que puedan hacer, aunque sea un poquito, de todo lo que hizo papi cuando fue alcalde. Bueno, hay un tema que sí está golpeando a toda la ciudadanía, más allá del problema que genera la dificultad en las finanzas públicas, el tema de la empleomanía que se busca, la inversión extranjera, la inversión local, etcétera, etcétera. Pero el tema de la seguridad. Usted estuvo al frente de una comisión en el pasado y hoy día a día a todo nivel se está enfrentando esta dificultad sin el éxito deseado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo unirnos? Más allá de la oposición y de que no me gusta esto o lo otro del actual gobierno para enfrentar este flagelo que golpea al de a pie y al de arriba también. Mire, al actual gobierno se le dejaron herramientas importantes porque recuerde que en el gobierno anterior se trabajó fuertemente en temas de seguridad y se avanzó muchísimo. Se avanzó muchísimo tanto en lo práctico, en lo medible, porque logramos ver, por ejemplo, que recibimos un país en aquel momento con alrededor de 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y según las estadísticas se bajó hasta cerca de 35 muertes violentas que aún lamentábamos, pero que provocó justamente ese trabajo que ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula ya no salieran ranqueadas o ya no salieran medidas entre las ciudades o entre las principales ciudades más violentas de todo el mundo. Ese trabajo se hizo y eso es medible, pero también en la percepción de la gente se tenía mayor tranquilidad. Cuando la población encontraba a la policía militar del orden público en las calles sentía seguridad. Cuando miraba la combinación de nuestra Policía Nacional con los militares trabajando en las calles, se sentía la seguridad, al punto que todas las encuestas independientes demostraban que habían otros órdenes de prioridad en el pensamiento del hondureño. Los hondureños sentíamos que necesitábamos accesar un poco más a trabajo. Los hondureños sentíamos en aquel momento que necesitábamos mejorar en índoles de ataque a la corrupción, eso así definitivamente. Pero el tema de seguridad era una situación que los hondureños sentíamos que estábamos superando y efectivamente los números nos avalaban. Hoy, desafortunadamente, herramientas importantes que el gobierno anterior dejó como libre es tan drástico, es tan radical, gobierna a través del odio. Lo primero que hizo fue tratar de desmantelar todo, sin importar si era bueno o malo, ellos no lo analizaban. Entonces, por ejemplo, tomaron una decisión apresurada, radical, en sus primeros meses de gobierno de decir, bueno, señores, los militares a sus cuarteles y se nos va la policía militar del orden público. En unos meses se degeneró la cuestión y se dieron cuenta meses después y entonces entendieron que debían hacerle caso al Partido Nacional y volver a tomar el trabajo, el ejercicio de los militares para que nos ayudaran con la seguridad. Pero eso no es lo único. El tema económico en el que nos han metido, el costo de la canasta básica en donde estamos, las malas decisiones que han tomado en temas de producción nos han llevado a que desafortunadamente estamos volviendo a tener índices graves en temas de seguridad. Solo permítame, ingeniero Márquez, ya seguimos con este tema de la seguridad y canasta básica. Hacemos pausa. Ya regresamos. Son miles de empleos los que se están perdiendo. Y si vemos en términos de la canasta básica, que también es clave, porque si la gente tiene acceso a comida, la delincuencia va a bajar.
Continuamos al banquillo, está con nosotros el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez. Ingeniero, ¿han planteado ustedes la posibilidad de que se integren los militares en operativos conjuntos, sobre todo en esta temporada que estamos próximos a entrar, final de año, donde hay mucho circulante, hay mucha actividad en todo el territorio nacional y habrá que salir seguro? Bueno, mire, sin demeritar de ninguna manera el trabajo de la Policía Nacional, porque yo creo que tenemos gente muy buena dentro de la Policía Nacional, pero está claro que cuando la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas trabajaron en conjunto por la seguridad en el país, tuvimos definitivamente mejores resultados. Mire cómo es la situación. Para ponerle un ejemplo, veía hace poco justamente en esta misma casa de información en Televicentro lo que decía un transportista. Decía, ¿cómo es posible que cuando nosotros pedimos, decía este transportista, apoyo para que nos den seguridad en las unidades, nos digan que no tienen recursos? Pero cuando se trata de parar alguna manifestación por la fuerza de los transportistas, ahí se sacan cualquier cantidad de elementos para desbaratar la manifestación de los transportistas. Entonces, si tienen esa capacidad, ¿por qué no la usan también para darle atención a este tema? Ese es solo uno de los elementos. Pero los especialistas en seguridad ya nos han dicho también que el tema de prevención es clave. Y mire lo que le voy a decir una cosa. Desafortunadamente, entre esa parte de la prevención está el desarrollo económico de cada una de las personas en nuestro país. Entonces, ¿qué se puede esperar si en nuestro país, de las acciones que ellos tomaron, primero fue eliminar, por ejemplo, el empleo por hora? Lo eliminaron, pero ¿cuál fue la alternativa que pusieron? ¿Cuál es la alternativa para todos esos jóvenes que venían teniendo un empleo por hora, que perdieron su trabajo, que ahora no tienen trabajo, que ahora compiten? Si antes competían 5 por una plaza, hoy están compitiendo 15 por una sola plaza y no encuentran empleo. ¿Cómo puede usted decir que va a mejorar términos de seguridad cuando ve que la inversión internacional se está yendo del país? Vemos los cuadros, porque para hacer cuadros son completos, pero desafortunadamente en acciones no se ven. Ya hay varias maquilas que se han ido de nuestro país. Son miles de empleos los que se están perdiendo. Y si vemos en términos de la canasta básica, que también es clave, porque si la gente tiene acceso a comida, la delincuencia va a bajar. Pero mire lo que está sucediendo, una decisión que tomaron este año, porque son bárbaros para echarle la culpa a gobiernos anteriores, pero este año tomaron la decisión de no negociar con las organizaciones productoras de granos básicos un precio de garantía. ¿Qué es esto? Años anteriores, los productores de granos básicos venían y al Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola, al IMA, le ofrecían un precio y habían negociado un precio de garantía de 1.250 lempiras por quintal de frijol. La Secretaría de Agricultura entregaba alrededor de 350.000 bonos tecnológicos. Este año solo entregaron alrededor de 80.000. Con el doble del presupuesto, no entregaron ni un 25% del bono tecnológico. ¿Y eso cómo lo justifican? ¿Cuál es el efecto entonces de las dos cosas? Una, menor producción de granos básicos en el país. Y dos, el que debería ser utilizado como reserva estratégica, que la reserva estratégica es clave, especialmente en frijol, porque cuando se empieza a especular con el precio, lo que hace el Instituto de Mercadeo Agrícola es sacar al mercado frijol para que los precios se estabilicen. En el gobierno anterior se llegó a tener en reserva hasta 100.000 quintales de frijol negociados a un precio de 1.250 lempiras con los productores. ¿Qué significa ese precio de garantía? 1.250. Si el precio está más caro cuando saca la cosecha, no lo va a poder vender más caro, se lo va a vender al Estado a 1.250. Pero si está más barato también, si llega a 600 lempiras el frijol, igual el Estado se lo va a pagar en 1.250. Lo que los productores le dijeron al Estado este año 2022 al actual gobierno fue: pásenos a 1.500 porque dejaron que se subiera el fertilizante, dejaron que se subieran los insumos. Y un productor me decía hace poco que fui a un municipio de mi departamento, a Mazaguara, me decía: mire, ingeniero, yo le voy a decir una cosa, podrán decir lo que quieran de gobiernos anteriores, pero en el gobierno anterior yo me echaba el sábado 1.000 pesos a la bolsa y me iba a traer 3 sacos de fertilizante. Hoy me echo 1.000 pesos y no me ajusta para un saco de fertilizante. Por esa realidad los productores le pedían al IMA que negociaran en 1.500 el precio convenido para la reserva estratégica, el precio de garantía. No quisieron.
Dijeron que no, se cerraron y dijeron que no. ¿Qué sucedió? El productor nacional vendió su producción y desafortunadamente una gran cantidad de producto hondureño se fue para El Salvador, se fue para Guatemala, se fue para incluso para México, fuera del país, y se quedaron sin reserva estratégica. ¿Sabe qué es lo que dicen que están haciendo hoy? Hay que comprobarlo, pero ojo con esto. Dicen que le están comprando hoy a Nicaragua para poder tener un poquito de reserva estratégica y tratar de mejorar el tema de la fluctuación de precios, pero ya no a 1.500 como le decían los productores nacionales, entre 70 y 100 dólares. En otras palabras, entre 2.200 y 2.600 lempiras. ¿Por qué no le pagaron 1.500 al productor nacional y hoy sí están pagando más de 2.000 a productores de otros países? Pero, ese es el problema. Sí, pero ustedes tienen claro, ingeniero, que hay elementos en el mercado que no se tenían antes, que ahora sí están, que son los que contribuyen a vivir en este mundo de hoy, y es el caso de la guerra de Ucrania. Sí, es cierto, la guerra de Ucrania ha afectado, pero yo le voy a decir una cosa. Ha afectado porque se bajó la producción de petróleo en Rusia, porque se bajó la producción de fertilizante en Rusia. Pero ¿cuántos países en el mundo producen petróleo? ¿Y cuántos de esos países en el mundo que producen petróleo se pararon en la pandemia? ¿Y cuánto tiempo duró la pandemia? Fueron más los países que se pararon durante la pandemia y que producían petróleo, que producen petróleo, que los que se han parado por Rusia-Ucrania. De que existe ese efecto, totalmente de acuerdo que sí existe. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa que el gobierno presenta para rechazar las alternativas de lo que ya estaba y que estaba funcionando y de lo que ahora propone la oposición, pero que solo lo engavetan? ¿Cuál es la alternativa que ellos tienen para minimizar ese efecto, para controlar ese efecto? No presentan ninguna. Eliminaron todas las alternativas buenas que venían, que estaban comprobados que sí funcionaban. A la sombra de haber ganado con contundencia una elección, a la sombra de ese tipo de situaciones, dijeron que iban a eliminar todo aquello. No aceptan la propuesta que se le haga de ninguna manera, porque nosotros hemos hecho propuestas, porque yo he visto bancadas de otros partidos haciendo propuestas, pero no las aceptan, solo las engavetan. ¿Qué es lo que proponen entonces? No proponen nada más que quejarse, poner excusas y echarle la culpa a quien los quiera criticar o a cualquiera que no se pueda defender porque no está aquí. Ahora, cuando le señalan a propósito de culpas y de hechos, que ahora ustedes se han vuelto especialistas y médicos de primera en dar la receta para arreglar el país que durante una década no lo hicieron, ¿qué les responde? Bueno, lo primero es que recetas no se pueden dar ahorita porque no hay medicinas en los hospitales, ¿verdad? Entonces es difícil y yo creo que por más excusas que quieran poner, ya varios de sus funcionarios incluso han aceptado que fue un error criminal. Y digo criminal porque le está costando la vida a muchos hondureños, ¿verdad? Pero en términos de recetas fue criminal que quitaran la forma en que se venían comprando medicamentos porque habían medicamentos. Hoy no hay medicamentos y con enojarse con los periodistas no solucionan los problemas. Con ir a insultar y a patalear cuando son convocados al Congreso, los funcionarios tampoco solucionan el problema. Pero yo le voy a decir una cosa, una persona desde el momento en que va a pedir el voto es porque tiene cómo solucionar los problemas de un país. Es de ineptos, es de irresponsables, es de incapaces echarle la culpa a quien gobernó antes. Eso lo dijo Angela Merkel, no lo dije yo. Angela Merkel, que fue una de las cancilleres más exitosas en Alemania y que recién hace poco, ella terminó renunciando porque aunque la querían seguir eligiendo, ella ya quiso retirarse de la vida política. Pero ella dijo eso, en palabras más, palabras menos, les dijo a quienes están gobernando que dejen de poner excusas. ¿Por qué? Porque si nosotros estuvimos 12 años en el poder, significa que ustedes tuvieron 12 años para hacer sus planes y para darse cuenta de cuáles eran las situaciones en el país, para no venir a quejarse y a llorar una vez que fueran gobierno. Pero si iban a pedir el voto para venir a quejarse, llorar y echarle la culpa a quien sea, mejor no lo hubieran pedido y se hubieran quedado tranquilitos en su casa. Cierro con usted, ingeniero Márquez, y le agradezco su presencia esta noche al banquillo. ¿El tema de la corrupción le sigue pesando al Partido Nacional ahora como oposición? Hay una diferencia entre el Partido Nacional y el partido que está en el gobierno. Cuando al Partido Nacional señalan a alguno de sus miembros, la recomendación del partido es vaya, aclare, preséntese ante los órganos pertinentes.
Si usted es inocente, demuestre su inocencia, y si usted es culpable, acate las consecuencias. Así ha sido el Partido Nacional. La diferencia de Libre es que cuando a ellos los acusan, firman pactos de impunidad. Salen peleando y diciendo que es una estrategia yanqui en contra de ellos, y entonces empiezan a poner cualquier tipo de excusas. Ahorita tienen que dar cuentas por la grama de oro y todavía no quieren dar cuentas. Para poner solo un ejemplo de las cosas que están haciendo mal y que ya se empezaron a notar aún en términos fiscales, y por las cuales ellos prefieren o callar o avalar y hasta defender a quienes son acusados de su partido. Muchas gracias. El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.